Buenas tardes a todos a la sexta sesión de este curso de amparo electrónico, juicio en línea. En esta ocasión y de conformidad con el cambio en el temario que planteamos, me parece que esta sesión cae dentro del temario como lo planteamos. Simplemente adelantamos notificaciones electrónicas, la teoría de las notificaciones electrónicas en el juicio de amparo en línea y también en el juicio federal en línea, para posteriormente, en la sesión siguiente, la que sería la séptima, ver la integración del expediente electrónico que necesariamente tenía que tener esta sesión como predecesora. Para esta sesión les pido, por favor, si no lo tienen a la mano de una vez que lo hagan, va a ser muy práctico tener, por un lado, la ley de amparo, por supuesto, pero por otro lado, en esta ocasión sí, el acuerdo 12-2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que como lo hemos estado comentando es nuestro fundamento para la tramitación electrónica de los juicios federales y muy concretamente para las notificaciones electrónicas, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Quien no lo tenga, por favor, ábralo. Quien por cualquier razón lo tuviera que descargar o buscar, lo debería poder encontrar en el grupo de WhatsApp o en internet también. Es de muy fácil búsqueda. Entonces, vamos a comenzar. En esta ocasión, dividimos la presentación y la sesión en tres. La primera sería la tramitación general de notificaciones en el amparo, muy por encima, y del amparo electrónico, de la tramitación electrónica del juicio de amparo, en su especificidad, que es propiamente la materia de este curso. En segundo término, pasaremos a las notificaciones electrónicas reguladas por el Acuerdo 12-2020, que será la ley rectora para este tema, para este rubro de notificaciones electrónicas en el resto de las materias distintas de amparo, para la que de algún modo la ley de amparo será nuestra ley marco, ley procesal, sobre la que descansa el Acuerdo 12-2020 y en el que se basa, pero a su vez el Acuerdo 12-2020 será la legislación procesal rectora para cuando las notificaciones se hagan en la forma de juicio electrónico o juicio en línea. Para culminar en un tercer apartado, breve pero conciso respecto de la especificidad del Acuerdo 12-2020 en los distintos juicios federales. En primer lugar, ley de amparo, artículo 26, fracción cuarta, estatuye o estipula. Yo creo que lo mejor va a ser sí leerlo porque nos da muchísima más claridad. Y dice lo siguiente, artículo 26, las notificaciones se harán por vía electrónica. Todo el artículo 26 nos dice el tipo de notificaciones que tenemos, ¿no? La fracción primera nos habla de las notificaciones en los juicios de amparo se harán, primero, en forma personal. Y nos describe todas las notificaciones que se harán en forma personal en el juicio de amparo. Por mencionar algunas, al quejoso privado de su libertad con determinadas características. Inciso B, la primera notificación al tercero interesado y al particular, señalado como autoridad responsable. Esto es importante porque cuando hablamos, bien, preámbulo, cuando hablamos de notificaciones electrónicas en el amparo, nos estamos refiriendo concretamente a las notificaciones personales realizadas por medios electrónicos. Y eso la ley no lo dice. De pronto, perdón, me está llegando una pregunta en lo particular, que por qué aparece el nombre del licenciado Aldo Ricardo Rodríguez en el apartado cuando yo hablo. Es que estamos utilizando la cuenta principal de Logic. En esta ocasión no estoy siendo coanfitrión, sino que simplemente estoy siendo anfitrión directo utilizando esa cuenta que es la oficial de Logic, que aparece ese nombre, ¿no? Pero no tiene mayor trascendencia, soy yo, por si había alguna duda además de esa. Bien, perdón la interrupción. Entonces, cuando en la tramitación del amparo electrónico y del juicio federal en línea hablamos de notificaciones electrónicas, concretamente, y aunque ni la ley ni el acuerdo 12-2020 lo especifican, estamos hablando de notificaciones personales
realizadas por vía o por medios electrónicos. Y esto es muy importante porque la ley de amparo, no obstante haber regulado, en mi opinión, de forma muy completa, integral, concisa, clara, la tramitación de las notificaciones electrónicas, sin embargo, separó los tipos de notificaciones conforme toda nuestra doctrina procesal mexicana de ya prácticamente 100 años lo viene haciendo, más si contamos el Código de Comercio, el tema de formalidad y proceso de notificaciones personales. Entonces, en la Ley de Amparo, artículo 26, fracción 1, a todos los incisos nos dice cuáles notificaciones deberán ser realizadas de forma personal por el tribunal, ya sea un tribunal colegiado o por el juzgado de distrito o un tribunal unitario de circuito. Y en cambio, si ustedes siguen el artículo 26, bueno, la fracción 2 dice por oficio. Por oficio es el modo en el que en la ley de amparo se notifica a las autoridades responsables, a los particulares que fungen como autoridad para efectos de amparo también. La tercera fracción explicita la existencia de las notificaciones por lista, que aquí vamos a generar y crear la primera distinción, a diferencia de las notificaciones personales, que son todas las enunciadas, numerus clausus, pero podrían admitir más supuestos, y que las de oficio, que son en exclusiva para la autoridad. Las de por lista son, por exclusión, todas las demás notificaciones, todas las que no son personales y que no son a la autoridad, y a la autoridad en esos supuestos en que están ahí en la fracción segunda, serán por lista. Y en el cuarto apartado, en la cuarta fracción, estipula por vía electrónica a las partes que expresamente lo soliciten y que previamente hayan obtenido firma electrónica. Entonces, pareciera que tenemos 4 tipos de notificaciones, 4 formas de notificaciones, cuando en realidad esa fracción 4 del artículo 26 lo que genera es no una especie de notificaciones, o sea, género, notificaciones, especie, personales, por oficio y por lista, solo tenemos 3. Y la fracción 4 lo que nos especifica es un modo de realizar y de tener por hechas legalmente las notificaciones de la fracción primera, las notificaciones personales, ¿sí? La ley no lo dice, el acuerdo 12-2020 no lo dice, el acuerdo 1-2015 no lo dice, pero no lo dicen porque al final las únicas notificaciones que requieren de una vía especial de certidumbre, certeza y seguridad jurídica respecto de que se realizaron en efecto y respecto de que el acuerdo concreto que la autoridad pretendía dar a conocer llegó al particular, son solo las personales. Porque, de nuevo, por exclusión, todas las demás notificaciones y comunicaciones del tribunal o del juzgado hacia las partes pueden hacerse por lista, y la lista siempre ha sido revisable en físico en el lugar del juzgado y en modo electrónico. Luego, aunque la fracción cuarta no lo diga, el resto de la ley de amparo no lo diga, estamos ante un sistema de notificaciones que no ha cambiado. Tenemos 3 especies de notificaciones: personales, por oficio a las autoridades responsables, por lista, exclusión de todas las que no son las anteriores. Y la fracción cuarta, repito, es una vía, una forma de realizar notificaciones personales que tendrá ciertos modos para su cumplimiento, para implementación, cumplimiento y efectividad jurídica, ¿sí? Hecha esa precisión, que creo que era importante, parece baladí, pero en realidad no lo es, porque en el momento en que en determinado caso tengamos que impugnar una notificación realizada en términos de la fracción 4 del artículo 26, lo que en realidad estaremos impugnando fue que no se realizó jurídicamente, correctamente, la notificación de uno de los actos o acuerdos de la fracción primera, que son aquellos que por su importancia y trascendencia, relevancia de cara a la protección de derechos de las partes, requiere de certidumbre, seguridad y certeza jurídica respecto de que se haya realizado concreta, correcta y completamente. Bien, entonces, eso dicho, tenemos que la fracción 4 regula precisamente la existencia y posibilidad de realizar notificaciones electrónicas, y la primera característica que nos da es
que las notificaciones por vía o por medios electrónicos únicamente son a instancia de parte, por solicitud del interesado. No no puede admitirse que el juzgado de oficio tenga a las partes o procure o pretenda notificar personalmente o notificaciones personales a cualquiera de las partes, ya sea por notificaciones electrónicas a través del portal o inclusive, como lo mostrábamos el lunes, a través de correo electrónico, si la parte no lo ha solicitado. Porque esto tiene una consecuencia jurídica directa, concretamente ya después del 16 de junio, en que entró en vigor el Acuerdo 12-2020. Si estamos en la tramitación del juicio electrónico, todas las notificaciones surtirán efectos de conformidad con la ley que los rige, se considerarán legalmente realizadas de conformidad con el Acuerdo 12-2020 y nos correrán términos conforme a la ley que rija el acto procesal. Entonces, si yo no solicito la habilitación y la realización de notificaciones personales por vía electrónica, entonces me ubico en un supuesto, sí, en que probablemente mi juicio de amparo no camine, no avance, no vaya cambiando de etapas por el impulso procesal oficioso, pero también implicará que mientras yo no solicite la notificación por vía electrónica, las notificaciones personales por vía electrónica, tampoco tendré la carga procesal de cumplir con los plazos y con los términos. Y repito, esto es importante porque por lo que vimos y por cómo se podría interpretar el acuerdo que mostramos el lunes pasado, si es necesario ahora lo volvemos a poner al final de la sesión. Recordarán cuál fue la tramitación de ese amparo. Se presenta la demanda de amparo debidamente firmada, le da trámite, la acuerda en cuanto a su admisión y procedibilidad favorable al juzgado de distrito y oficiosamente ordena que se le notifique al quejoso, en este caso a la sociedad que su servidor representa, por correo electrónico. Toda vez que el quejoso señaló un nombre de usuario válido que está asociado a un correo electrónico, se ordena realizar la notificación del presente proveído por correo electrónico, la notificación personal por correo electrónico. Ahora bien, podría discutirse o podría alegarse si la primera notificación al quejoso, la de la admisión del amparo, es o no es una notificación personal y entonces podríamos de pronto y a prima facie, a primer momento, pensar, estuvo correcta la decisión del juez de distrito porque independientemente de que el acuerdo llegó por correo electrónico, pues también va a ser publicado por lista y la notificación legal sería por lista. Sin embargo, no es así. Recuerden que el acuerdo desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente, por haberse presentado de forma extemporánea. Y todo desechamiento de demanda de amparo en el primer auto, en general sobreseimiento, requiere notificación personal en términos del artículo 26, primera fracción. Con lo cual, la notificación era o debió ordenarse personal, así lo hizo el juez, y sin embargo el acuerdo por el que ordenó su notificación personal vía correo electrónico es lo que resulta ilegal, ¿sí? Porque por un lado el quejoso no solicitó la notificación, las notificaciones personales vía electrónica y la fracción 4 del artículo 26 es muy clara al señalar siempre que las partes lo soliciten, ¿sí? Ahí está, a las partes que expresamente lo soliciten. Semejante disposición está también en el acuerdo 12-2020 que rige al juicio federal en línea, que aunque llegaremos ahí, ya desde ahorita lo adelanto. Entonces, eso, repito, no es una cuestión baladí y siempre que no nos cause perjuicio no tendremos ningún inconveniente en que la notificación nos llegue por correo electrónico, una notificación personal. Muchos de nosotros hasta estaremos agradecidos. Yo estuve gratamente sorprendido y agradecido de que así fuera, aún no habiéndolo solicitado. Sin embargo, asumiendo que hubiera querido impugnar la no admisión, el desechamiento de plano de esa demanda de amparo, entonces me habrían comenzado a correr términos y no está claro, como lo vamos a ver en este momento, a partir de cuándo me hubieran corrido los términos por esa notificación personal notificada por correo electrónico, porque esa tramitación concreta de las notificaciones no está prevista, ni en ley, ni en el Acuerdo 12-2020. En otras palabras y en pocas palabras, una notificación personal en el juicio de amparo o en el juicio federal en línea no puede ser ordenada o tenida como jurídicamente legalmente realizada
si solo se ordenó por correo electrónico. Tendría que haberse en este caso hecho de forma impresa, personal, el actuario acudiendo a nuestro domicilio. Hasta esta fecha no ha ocurrido y no va a ocurrir. Y o habiendo señalado el quejoso la solicitud para que expresamente se le realizaran por el buzón del portal las notificaciones personales vía electrónica, entonces sí, esperar a todo el proceso que vamos a ver. Entonces, primer supuesto sine qua non para que el juicio de amparo y el juicio federal en línea se tramiten vía electrónica y en esta ocasión, en este momento, a partir del 16 de junio, avancen los juicios, tenga un impulso procesal oficioso, se requiere que expresamente el quejoso así lo solicite. Sí, licenciado. ¿Por qué la autoridad responsable sí le surte efectos sin que lo solicite? La autoridad responsable le surte efectos, licenciado, en cuanto a notificaciones en línea por el hecho de que al ser autoridad responsable está obligada a responder en términos de lo que más ágilmente, dentro de los plazos y términos que vamos a ver, dentro de lo que más ágilmente le permita responder. Pero hay que distinguir. Una cosa es el momento en que la autoridad responsable se le va a tener por legalmente notificado la resolución de que se trate, ya sea una suspensión de oficio y de plano, una suspensión provisional, una definitiva, una sentencia o cualquier otro acuerdo. Y otra cosa es el hecho de que a la autoridad le corran o no le corran términos. Bien, ahí en ese supuesto es donde estamos. Entonces, yo dividiría la pregunta. A la autoridad le surten efectos las notificaciones conforme a lo que vamos a estudiar hoy. Creo que la pregunta más bien iba, si no es así, me corrige y abre micrófono, licenciado Domingo, ¿por qué a la autoridad sí le correrían términos en el juicio de amparo si no ha solicitado las notificaciones por vía electrónica? Y la respuesta es porque el acuerdo 12-2020 simplemente no lo previó, no tomó en cuenta a las autoridades responsables, ¿sí? Para el único al que se consideró que era optativo como un derecho procesal el optar por la vía electrónica o por la vía tradicional fue para el particular tercero o particular quejoso. A la autoridad se le constriñe a que si el particular opta por la vía electrónica, entonces el juicio camina y la autoridad está sometida a contestar y responder lo que se le requiera, ¿no? Requerimientos de información, de informe preliminar, informe justificado o cualquier otro requerimiento de información. Últimamente la respuesta simple sería, pues, porque es autoridad y se generó el acuerdo para proteger y tutelar el derecho de acceso pleno y expedito a la justicia, o sea, a favor de los particulares. De otro modo, imagínese usted que hubieran habilitado el acuerdo 12-2020, pero hubieran puesto esa optatividad para todas las partes, para el tercero y para el particular, para el tercero y quejoso, pero también para las autoridades responsables. Pues eso y nada hubiera sido exactamente lo mismo, ¿no? Seguiríamos en todo detenido porque todas las autoridades hubieran dicho, no, yo opto por la vía tradicional y mientras yo siga suspendido en términos y todo siga suspendido en términos, pues los juicios de amparo no caminan y yo no estoy obligado a responder. Esencialmente es por eso, ¿eh? La ratio legis no lo dice la exposición de motivos del acuerdo, pero tiene toda la lógica del mundo que sean los particulares los únicos a los que se le tutele el derecho y la decisión de hacer o no hacer avanzar sus juicios y de optar o no optar por la carga procesal, porque vamos a ver eso ahorita, la carga procesal que conlleva el elegir notificaciones electrónicas. Una carga que ahorita no existe, mientras no optemos en cada juicio en particular por esa carga, pero que a partir de que solicitamos notificaciones electrónicas, entre otras cosas, lo vamos a ver ahorita, el particular adquiere obligación de entrar diario al portal de servicios en línea a revisar si no hay notificaciones electrónicas. O sea, a partir de que no lo notificamos, sí, corren plazos, corren términos, el juicio avanza, pero adquirimos sobre nosotros una carga procesal, un débito procesal que no existía, que es el de entrar diario, por lo menos una vez al día, a revisar que no haya notificaciones electrónicas, so pena de que independientemente de que entremos o no entremos, generemos o no generemos la constancia de notificación, se tendrá por válida y legalmente hecha la notificación personal. Entonces, de ahí es de donde deriva esa obligación que a la autoridad se le impone, o mejor, no se le da la optatividad y en cambio al particular sí se le da la optatividad. ¿Bien?
No hay que, licenciado Domingo. Entonces, el primer requisito es esa instancia de parte. Y el segundo requisito, que es más de procedibilidad que de otra cosa, de certidumbre, seguridad y certeza jurídica, es solamente los particulares con firma electrónica, bueno, partes, no particulares, partes con firma electrónica, pero concretamente particulares, tercero, quejoso y particular con carácter de autoridad en el juicio de amparo, pueden solicitar las notificaciones si tienen firma electrónica. Esto es, ya lo habíamos adelantado, no basta tener nombre de usuario y contraseña del portal, eso nos alcanza para unas cosas, pero para poder recibir notificaciones electrónicas tenemos que tener habilitada, funcional y ligada a nuestro nombre de usuario la firma electrónica. De lo contrario, no podremos firmar, porque al ser ven de nuevo de dónde viene el tema de que aunque no lo diga la ley, es toda la lógica del mundo que tenemos solamente 3 tipos de notificaciones. Si no tenemos firma electrónica, no podemos firmar de recibido las notificaciones personales que se nos hagan vía electrónica. ¿Sí? De ahí viene ese supuesto. En segundo lugar, tenemos las notificaciones personales contra las notificaciones por lista. Ya lo adelantamos, las notificaciones personales son todas las que la fracción primera del artículo 26 estipula, lo tenemos ahí a la izquierda. También es una notificación personal, la que se le hace al particular como autoridad responsable, únicamente el primer acuerdo, está especificada en el artículo 26, fracción segunda. Lo vamos a leer solamente para que veamos exactamente lo que dice. Fracción segunda. Por oficio a la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como autoridad responsable, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso B, fracción primera del presente artículo. Y el inciso B, fracción primera, dice, se realizarán en forma personal, es decir, al particular con carácter de autoridad no se le realizará por oficio, se le realizará en forma personal, fracción B, la primera notificación, con todas las formalidades de las notificaciones personales, ¿no? En tercer lugar, tenemos que las reglas previstas en el artículo 27 para las notificaciones personales. No lo vamos a leer. Si alguno no está familiarizado con cómo se realizan las notificaciones personales en la vía impresa en el amparo, solamente para eso les doy una pincelada. Inciso A. El actuario se apersona en el domicilio, busca al quejoso, al tercero o al particular con efectos de autoridad. Como en cualquier otra materia, se cerciora de que está tratando con la persona que busca o con alguno de sus representantes, y si lo encuentra, le notifica personalmente el acuerdo, le entrega copia del acuerdo, copia de los anexos en su caso, y le solicita que firme la cédula, ¿sí? Si se negara a firmar, no es necesario, el actuario puede simplemente asentar esa circunstancia, y si no se quiere identificar, también describe la media afiliación y tiene por legalmente hecha la notificación. Inciso B, si no encuentra a la persona, y esto es importante para que veamos por qué de modo electrónico se legisló como se legisló. Si no se encuentra a la persona, el actuario, previo cercioramiento de que está donde está, deja un citatorio. Ese citatorio no es para que él vuelva y luego encuentre a la persona. El citatorio en amparo, a diferencia de las demás materias, la que se trate, laboral, mercantil, civil, federal o incluso local, administrativa, el citatorio en amparo lo que hace es que cita literalmente al quejoso, al tercero, a la parte, para que dentro de los 2 días siguientes al del citatorio se apersone en el domicilio del juzgado la persona que se quiere notificar y ahí se notifique, ¿sí? O sea, el actuario ya no vuelve, el actuario hace una sola visita cuando estamos en el sistema impreso, por medios impresos o en el sistema tradicional del amparo. Lo mismo ocurre si el actuario encuentra el domicilio cerrado o si ninguna persona acude. Después de cerciorarse que está actuando en el domicilio correcto, fija un aviso, el equivalente de un citatorio, pero es un aviso, que tiene exactamente los mismos efectos. La parte buscada tendrá 2 días para acudir personalmente al local del juzgado o del tribunal de que se trate para notificarse de esa notificación. Entonces, ese es a grandes rasgos
no ahondamos. Si alguien tiene dudas a ese respecto, porque a lo mejor no tiene experiencia en el juicio de amparo o en las notificaciones, la procesalidad del juicio de amparo, lo podemos con mucho gusto resolver en lo particular más adelante o en la última sesión, si es que valiera la pena ahondarlo. Pero bien, ese es el sistema tradicional. Eso es lo que nos marca el artículo 27, fracción primera para las notificaciones personales, la fracción segunda para cuando el domicilio de la persona no se encuentra en el lugar del juzgado, y entonces puede ser vía exhorto, puede ser vía parte postal, puede ser casi por cualquier vía en la que el juzgador de amparo pueda localizar y hacer accesible la notificación a la parte que tiene que notificar. No tiene mayor trascendencia para efectos de la tramitación electrónica. Y en la fracción tercera del artículo 27, en mi opinión, solamente es relevante el inciso A. Cuando no consta en autos el domicilio para oír notificaciones, o el que el quejoso señaló, por ejemplo, para el tercero resulta inexacto, o de pronto ya no se localiza al quejoso, precisamente porque no señaló un domicilio o ya no es localizable ahí, entonces se efectúan por lista. También las notificaciones personales. Y es interesante que ese mismo artículo dice, independientemente de que después de ordenarse una notificación personal o las subsecuentes por lista, el quejoso, el tercero, la parte pueda solicitar las notificaciones vía electrónica. Entonces, en ese caso, de nuevo, la vía electrónica subsume y toma prioridad por encima de todas las reglas de las notificaciones impresas. Bien, eso es por lo que va a las personales. ¿Por qué hay que, o las pongo en comparación en una columna contra las notificaciones por lista? En primer lugar, solo para recordar que las que son por lista son las demás, las que no están previstas en el artículo 26, fracción primera. En segundo lugar, recordar su tramitación, que viene en el artículo 29 de la Ley de Amparo, que dice, las notificaciones por lista en la vía tradicional se harán, se harán en una lista, valga la redundancia, que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, lugar visible de fácil acceso. O sea, en todos los juzgados de distrito, tribunales colegiados, tribunales unitarios, en la ventanilla de atención hay ahí un legajo, que son las notificaciones por lista, y el que quiere llega y revisa ahí. Sin embargo, eso ya pues prácticamente ya no se utiliza o ya no debería utilizarse, ¿no? La ley lo prevé, está bien que existe ese soporte impreso, pero esto es lo interesante. Así como, o sea, las notificaciones por lista se harán así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Esto es importante porque ambas listas, la impresa, firmada y sellada por el secretario, y la que se fija en el portal de Internet, ambas tienen igual validez. Esto es importante comentarlo. Todo lo que está publicado en el portal del Poder Judicial de la Federación, que esté previsto en la Ley de Amparo, concretamente las notificaciones por lista, tiene validez para efectos de notificación, al grado que un error en la publicación electrónica, no obstante que en la impresa esté correcta, da pie y da lugar a un incidente de nulidad de notificaciones. ¿Sí? Eso solo por comentarlo. Y aunque eso ya existía antes de la tramitación electrónica, al final una lista fijada en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación sigue siendo una notificación electrónica, simplemente que no le rigen las normas que vamos a ver ahorita para las notificaciones personales, le rigen las normas para las notificaciones por lista. Y esos son los requisitos que tiene que tener las notificaciones por lista, fracción 1, 2, 3, 4, no nos metemos más a fondo. Entonces, la fracción 27, el artículo 27, fracción tercera, inciso A, estipula lo que ya dijimos. Por excepción, las notificaciones personales se harán por lista a las partes que no tengan domicilio señalado o donde ya no sean localizables, pero cuando no es la primera notificación. No nos metemos, no comentamos el emplazamiento al juicio de amparo por estrados. Es una situación de excepción cuando el quejoso no conoce el domicilio o domicilios de los terceros interesados. Quien lo quiera leer lo puede leer, pero no está previsto ese caso. Es más, independientemente de la tramitación en línea del juicio de amparo, la notificación por estrados no sufre cambios. Cuando no se conoce el domicilio del tercero interesado, el tribunal
ordenará hacer la notificación vía estrados, le dará, le dará edictos, no estrados, le dará al quejoso el texto para que lo publique y le da un término. La ley de amparo dice que son 20 días para que el quejoso acredite haber hecho las publicaciones respectivas, con una consecuencia procesal fatal si es que no lo realiza dentro del término, que es no darle trámite a la demanda de amparo. Ya una vez emplazado el tercero, la tramitación sigue en línea conforme a lo que ya hemos comentado. Entonces, salvo que se trate de notificaciones personales en términos del artículo 27, fracción 3, inciso A, que se realizan por lista, todas las notificaciones personales se realizan vía electrónica del siguiente modo. En primer lugar, artículo 30 de la Ley de Amparo, la fracción primera. ¿En qué momento se tiene por realizada la notificación si soy la autoridad? Artículo 30, fracción primera. Si yo soy autoridad, bueno, si la autoridad es autoridad, las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes. Por oficio impreso o por oficio digitalizado. O sea, es el primer modo para poder notificar a la autoridad de cualquier tipo de actuación del tribunal. Oficio impreso u oficio digitalizado cuando se trata de la primera intervención que va a tener la autoridad responsable. En todos los casos, la notificación o constancia se agrega a los autos, ¿sí? Sea impreso o electrónico, la constancia de la notificación se agrega a los autos. Sin embargo, las autoridades responsables que cuenten con firma electrónica están obligadas, fíjense, no dice el artículo, las autoridades responsables podrán elegir ser notificadas vía electrónica. No, todas las autoridades responsables que cuenten con firma electrónica están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción tercera del artículo 31 de esta ley. Veremos más adelante cuál es esa constancia. Y aquí ya estamos hablando de los plazos que la ley le da a la autoridad para obtener esa constancia de notificación electrónica. Primera acotación. ¿Cuándo la autoridad está obligada a cumplir con este débito procesal de entrar todos los días al portal del Poder Judicial? Bueno, únicamente cuando ya se le emplazó a un juicio. Cuando ya se le llamó a un juicio concreto de amparo, está obligada a entrar todos los días a revisar si hay o no hay notificaciones de ese juicio de amparo concreto. De lo contrario, si no tiene un juicio en activo, no existe tal obligación. Pero a partir de que es emplazada a cada uno de los expedientes, tiene la obligación concreta, no genérica de entrar una vez al día, sino concreta de entrar todos los días a revisar cada uno de los expedientes en los que se le ha señalado como autoridad responsable, cualquiera que sea su calidad, a revisar que no tenga notificaciones electrónicas. Eso en la tramitación del juicio por vía electrónica. ¿Quién decide si la autoridad va a tener sobre sí ese débito procesal? El quejoso. El quejoso, en el momento en que solicitó que el juicio de amparo se tramite vía electrónica, en ese momento le impone también a la autoridad esa misma obligación. Para las notificaciones ordinarias, la autoridad tendrá 2 días a partir de que se publica como notificación electrónica en el portal, a partir de que el juzgado de distrito termina de redactar la notificación y la publica en el portal, la autoridad tiene 2 días para entrar al portal y generar la constancia de notificación. Eso con las notificaciones ordinarias. Y tiene 24 horas si se trata de la notificación, cualquier notificación, dentro de una suspensión, incidente de suspensión, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Después de que la autoridad se ha enterado de que hay un juicio de amparo en la que está señalada como autoridad con cualquier calidad, autoridad ordenadora, autoridad ejecutora o simplemente autoridad tercera que eventualmente estaría obligada a cumplir la sentencia de amparo, a partir de ese momento y siempre que, eso sí, siempre que el juzgador le haya advertido
que el juicio de amparo se está tramitando por medios electrónicos, en ese momento y a partir de ese momento, la autoridad tiene la obligación débito procesal de acceder diariamente al portal. ¿Y qué sucede si dentro de esos 2 días para una notificación ordinaria o dentro de las 24 horas, en caso del incidente de suspensión, la autoridad no entró al portal o habiendo entrado no genera la constancia de notificación electrónica, la constancia de conocimiento del acto que se le está tratando de notificar? Entonces, la consecuencia procesal es que se le tendrá por legalmente hecha, haya o no hayase enterado la autoridad. De hecho, está ahí en el antepenúltimo párrafo antes de la fracción segunda de ese mismo artículo 30, ¿no? De no generarse la constancia de consulta, el órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación. 1. Y 2. Y se tendrá por no cumplida por la autoridad responsable la resolución que tenga. Aquí la redacción no ayuda. En realidad no es, no te notificaste, el débito procesal inmediato es tener por no cumplido. No. Simplemente se tiene por hecha la notificación y eventualmente, transcurrido el plazo que le haya dado el juzgado, a partir de que se considera legalmente hecha la notificación, se puede dar por no cumplida la resolución que contenga el auto, el requerimiento, el informe de que se trate. La redacción ahí no es la más adecuada, pero así es como se interpreta. Pocas palabras, no generas la constancia de notificación, te corren plazos y términos conforme a la ley de amparo. Y hay una salvedad aquí importante, porque esta facultad únicamente existe para la autoridad responsable, no así para los particulares. El siguiente párrafo del mismo artículo, recuerdo, en el artículo 30, fracción primera, estipula que en asuntos que por su especial naturaleza las autoridades responsables consideren que puede alterarse su funcionamiento, pueden solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de información. En otras palabras, la autoridad responsable, háyase o no se haya notificado, puede solicitar que se le dé un término más amplio, no solo para responder un informe. O sea, típicamente a lo mejor estamos acostumbrados a que en el amparo, las únicas comunicaciones de la autoridad responsable al juez de amparo, sea un colegiado, sea un juzgado de distrito, pues son nada más los informes previo y justificado. Pero hay otra serie de comunicaciones, entrega de documentos, solicitudes de información de los juzgadores, en los que muchas veces la autoridad responsable requiere de revisar gran cantidad de papeleo. Es por excepción, a petición de la autoridad, que se le otorga o se le puede llegar a otorgar la ampliación del plazo para responder cualquier tipo de consulta o notificación o requerimiento de información que le haga el juzgador. Ese mismo artículo termina, esa misma fracción termina con que el quejoso puede, por supuesto, impugnar, ¿no? O sea, ya lo sabemos, de hecho no era necesario que lo pusiera el artículo, pero en este caso el legislador consideró importante poner que la ampliación solicitada por la autoridad en estos términos y eventualmente otorgada por el juzgado, por supuesto puede ser recurrido a través del recurso de queja, ¿sí? En queja, artículo 97, fracción primera B. Es decir, la queja que se puede tramitar dentro de los 5 días. Tiene lógica que así sea, que nos estipule qué tipo de queja, porque esta ampliación puede darse tanto dentro de un incidente de suspensión, para el que típicamente cualquier acto contra el que procede queja es la que se tramita dentro de 2 días, o la queja fuera del incidente de suspensión en el resto de la tramitación del amparo, que es la que tiene como plazo término 5 días. En este caso, por eso consideramos que el legislador decidió especificar cuál es la queja que procede contra la suspensión. 97, fracción primera, inciso B. Ahora bien, aquí hay que hacer otra precisión, porque a partir de este momento, si ven inclusive en la presentación que tienen en pantalla, los procedimientos para la tramitación de las notificaciones electrónicas las distinguimos del momento en que éstas surten efectos. El trámite de notificación electrónica previsto en la Ley de Amparo y en el Acuerdo 12-2020 no genera nuevos derechos ni modifica los plazos en el que las notificaciones, las que se traten, surten efectos.
En otras palabras, cada legislación procesal, sea la civil, Código Civil Federal, sea la Ley de Amparo, sea el Código de Comercio, sea cada una de las legislaciones administrativas que lo prevean, estipula el momento en el que una notificación surte efectos. Y por recordar distinciones, en la Ley Federal del Trabajo, las notificaciones surten efectos el mismo día en que fueron realizadas. Si un lunes se realiza la notificación, mejor, si un lunes se tiene por hecha, por recibida la notificación, ese mismo lunes surte efectos la notificación para efectos de la legislación. En cambio, Código de Comercio, legislación mercantil, Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El día en que se tiene por legalmente realizada la notificación no es el día en que surte efectos la notificación. Todas esas demás legislaciones procesales indican que esa notificación de un lunes surtirá efectos al día hábil, ¿sí? Entonces, de hecho lo voy a repetir, se lo paso yo a ustedes, a mí es como medidor de orden mental. Según el tema laboral, que como solemos decir los abogados, la ley laboral en realidad no es derecho, aquí en México, derecho laboral no es derecho, todos los demás son, bueno, pues tenía que distinguirse hasta en ese sentido, ¿no? En cuanto a las notificaciones, en lo laboral, las notificaciones surten efectos el mismo día que se tienen por legalmente realizadas. Todas las demás legislaciones procesales federales, que Jalisco también tiene diferentes, no me meto ahí, pero todas las demás legislaciones federales, las notificaciones surten efectos al día siguiente que fueron realizadas. Y además, eso sí también, en todas las legislaciones procesales que hay cambios, los términos comienzan a correr al día siguiente de que surten efectos las notificaciones. ¿Por qué es importante esta distinción? Bueno, porque en la tramitación del juicio federal en línea y amparo electrónico, lo que está regulando 2020 es el momento en que se tiene por legalmente realizada la notificación, legalmente recibida, ¿sí? En lugar de que se reciba físicamente de forma impresa y el quejoso, el tercero, el demandado o el actor en los juicios firma la notificación y la recibe, ese es el momento en que se le tiene por legalmente enterado, sería el momento en que legalmente es emplazado, aunque los emplazamientos no pueden realizarse en línea, es el único acto que no, en cuanto a notificaciones personales, pero bueno, la notificación personal se tiene por legalmente hecha de forma impresa cuando la tengo en las manos, por la vía electrónica, eso es lo que regula el Acuerdo 12-2020. El momento en que legalmente recibí electrónicamente o tuve a disposición el acuerdo y se considera por legalmente realizar notificación. Es decir, el día 1 o el día 0, ya depende de cómo cada quien lo aprendió en la universidad. El momento a partir del que se considera que tuve enfrente o tuve a disposición la notificación. ¿Y cómo surtirá efectos la notificación? Eso ya es lo que depende de cada legislación. De notificación. Me echa la notificación y el mismo día surte efectos, por lo tanto mis términos comienzan a correr a partir del día inmediato siguiente. Y en cambio, en todas las demás legislaciones procesales federales, primero está el día en que recibo la notificación, impresa o electrónica, el día en que se tiene por legalmente hecha. En segundo término, el día en que surte efectos, que en las legislaciones procesales federales es al día siguiente, y al tercer día o al segundo día, repito, si tienen como día 0 el de la notificación, comienzan a correr todos los demás términos procesales. Pocas palabras, decía mi profesor de procesal civil y mercantil, en laboral se tiene un día menos y en todas las demás materias se tiene un día más para efectos de los términos respecto al momento en que la recibimos. Bueno, ahora sí, regresamos a lo que tienen en pantalla. Para la autoridad sucede exactamente lo mismo. En la tramitación ordinaria, en la tramitación del antiguo régimen del juicio de amparo, la autoridad se le tiene por legalmente notificada en el momento en que conoce la actuación, en el momento en que conoce la resolución o lo ordenado por el juzgador de amparo. Trátese de una suspensión, de una notificación o lo que se trate. En cambio, por la vía electrónica, el momento de conocimiento de la autoridad no es en el momento en que tiene conocimiento de la actuación, sino que se atendrá a estos plazos que estamos en pantalla, los que vimos y se pueden leer, se pueden apreciar en el artículo 30, fracción primera. Para las notificaciones fuera del incidente de suspensión, tiene la autoridad 2 días para acceder al portal. Y si no accede, se le tiene por legalmente conociendo el acuerdo de que se trate al tercer día. Eso implica que si se entera al tercer día después de publicado, quiere decir que le surtirá efectos al cuarto día y le empezarán a correr términos al quinto día. ¿Sí? Espero haberme dado a entender. Si no me di a entender, lo repetimos. Más adelante aparecen unos calendarios cuando ya estamos hablando también de surtimiento de efectos en las demás materias, pero quiero que quede muy claro. En esta tramitación, la autoridad responsable en la práctica tiene más días para enterarse de la resolución sin que esté legalmente enterada, ¿sí?
Es uno de los defectos de la tramitación. Es mínimo, pero en mi opinión, pues eso no estuvo del todo bien pensado. Voy a abrir el micrófono o a responder preguntas. La licenciada Italia dice, si es procedente el amparo electrónico sobre el guardia, la autoridad tiene 2 días para notificarse, ¿correcto? Entonces, la autoridad debe entrar todos los días, ¿correcto? Porque ahí podrá ver las nuevas notificaciones. No, así como lo entendió, licenciada. La palabra suspensión está mal. Es que no me diga que dejamos esa diapositiva porque ya la había yo corregido, ¿eh? Sí, no veo. Sí, totalmente. Qué barbaridad. Lo van a tener bien escrito y correcto en el que reciben. Yo ya había revisado la presentación y me había percatado del error y creí que yo lo había modificado. Al final hay que dejárselo a los diseñadores, no cabe duda. No se me debe meter uno a lo que no es. Pero sí, no es excusa y justificación. El error ahí está, pero se supone que yo lo había corregido. Bien, lo repito, licenciada Gabriela. Ahí va. En la tramitación antiguo régimen, el momento de enterarse de la notificación para la autoridad es el momento en que el actuario le entrega el impreso. En cambio, en la notificación electrónica, el momento en que la autoridad se considera legalmente enterada del acuerdo es el momento en el que se genere la constancia electrónica de notificación. Y eso puede ocurrir ya sea en el día 0, que es cuando el actuario sube la notificación al portal, pero puede ocurrir también en el día 1 o en el día 2 que ustedes tienen ahí en pantalla, porque esos 2 días son una especie de plazo de gracia que se le da a la autoridad para acceder al portal. Si la autoridad no entró en el día 0, que es cuando se subió al sistema, ni en el día 1 o 2, que es el que tiene plazo de gracia, a partir del tercer día, o sea, después del día 2, a partir del día siguiente del día 2, en ese momento, en ese día de ahí, es cuando a la autoridad se le tiene por legalmente conocido el acuerdo que se le está notificando. Con lo cual, si es a partir de ese tercer día o día posterior al día 2 en el que conoce el acto reclamado, le surte efectos conforme a lo que estipula la ley de amparo para la autoridad ese mismo día. ¿Sí? Recuerden que eso no cambia. Para la autoridad, en el momento en que se le tiene jurídicamente conocido el acto reclamado, perdón, el acuerdo notificado, a partir de ese momento le surte efectos. Entonces estaríamos que a la autoridad responsable le surte efectos de ¿ven qué importante la distinción? Se le tiene por conocido el acto reclamado y le surte efectos. A la autoridad sí, es el mismo día, es el mismo momento, a partir del tercer día. Haya o no haya abierto la notificación, haya o no haya accedido al portal, haya o no haya generado la constancia. En el incidente de suspensión, con ese, por favor, si duelen los ojos, les digo que sí lo vi, sí lo corregí, al parecer no supe guardarlo. En el incidente de suspensión, hay un día menos para la autoridad. Sube el actuario el acuerdo a notificar y la autoridad tiene únicamente 24 horas y son 24 horas de momento a momento. No es un día, son 24 horas. Si la autoridad no entra al portal dentro de las 24 horas y genera la constancia de notificación, entonces a partir de las 24 horas, 1 minuto, se le tiene por legalmente conocido el acto y en el mismo momento le surte efectos a la autoridad responsable. Y los términos ahí sí le empiezan a correr a partir del día siguiente. Eso por lo que vean notificaciones electrónicas a la autoridad. ¿Es importante? Sí, porque muchas veces, no digo que siempre, ocurre más bien poco, pero le ganamos a la autoridad como le ganamos a las contrapartes, por no responder un informe en tiempo, por no responder un requerimiento en tiempo, o a veces para ellos, lamentablemente, es materia y motivo de sanción administrativa, de una multa por parte del juez de amparo al haber incumplido con alguna orden, requerimiento o notificación y no haberlo cumplido en término. Entonces, por lo que vea las notificaciones electrónicas a la autoridad. ¿Ha quedado claro? Si hay alguna pregunta, de una vez, por favor, no pasamos más adelante porque cambia. Lo mismo en los casos de excepción, como cuál, licenciada Gabriela. Si hablamos del caso de excepción de ampliación de término o si quiere abrir su micrófono, repito, a lo mejor es más fácil, pero sí le pido que elabore un poquito más la pregunta. Sí, perdón.
Hablábamos de los casos del artículo 22, ¿no? Cuando, Sí. como el ejemplo que ponía usted del Seguro Social, que fueron a emplazar directamente ahí al hospital, y Bueno, bueno, en ese caso fue de diferente, ¿no? acuerdo, pero fue una excepción, más que una excepción legal, fue una excepción de tramitación, ¿no? En el que el Ok, en juez, ese por la caso sería naturaleza diferente. del acto, así es. Ahí, Ok. sí, vamos a utilizar ese ejemplo, me parece una buena idea para ejemplificar. Presentamos, si no mal recuerdo, para no abrir el acuse de presentación, esa demanda de amparo entró al portal alrededor de las 0 horas 43 minutos, 45 minutos de un día, de una madrugada, era un viernes. Y a las 3 y fracción de la mañana ya estaba el notificador con las constancias impresas para notificar a la responsable y además para recabar firmas del quejoso. Vamos a pensar que si el juez de amparo en ese caso hubiera optado por no dar trámite y celeridad a lo que se le estaba solicitando, sino que hubiera decidido publicar la notificación vía electrónica en el portal, y en este caso el IMSS, por supuesto, tiene firma electrónica y todos los hospitales, máximo un hospital de especialidades, tiene firma electrónica. De cualquier modo, al tratarse de la primera notificación para la autoridad responsable, habrían tenido que enviarle un oficio, físico o electrónico. Y el oficio electrónico para la autoridad responsable sí puede llegar por correo electrónico, ya lo veremos más adelante. Vamos a pensar que le llega por correo electrónico. A partir del momento en que recibe el correo electrónico y acusa recepción, a partir de ese momento a la autoridad se le considera como conocido el acuerdo de suspensión y a partir de ese momento le surte efectos. Y como estamos además en el tema de suspensión, ahí sí no hay plazos de cumplimiento. La ley de amparo es muy clara. Tan luego como la autoridad responsable se entera del acuerdo que suspende el acto, está obligada a cumplirlo, aunque inclusive legalmente no esté todavía notificado. Ahí sí es por acto de conocimiento. Esa sería la excepción, que estamos en incidente de suspensión o en una suspensión de oficio de plano. Pero vamos a pensar que se tratara de cualquier otro acto dentro del mismo incidente de suspensión. Concretamente, no el cumplimiento de la suspensión, que no tiene plazos de espera, sino la remisión del informe previo. Para la remisión del informe previo, dice la ley de amparo, tiene la autoridad responsable 24 horas a partir de que le surte efectos la notificación. Entonces, le notifican la suspensión y a lo mejor el acuerdo por el que se le requiere el informe previo, ese es el que se sube al portal. Entonces, a pesar de que a partir del viernes se podría haber subido ese acuerdo al portal, la autoridad tiene 24 horas, son horas hábiles, parece una tontería, pero son horas hábiles, y entonces la autoridad tendría todo el lunes, de las 3 de la mañana del lunes, empezó a correr desde el viernes que se sube al portal, todo el viernes, 24 horas, hasta las 3:30 de la mañana del lunes, para haber entrado al portal de servicios en línea, generar la constancia de notificación y en ese momento le empezaría a surtir efectos las 24 horas que correrían de las 3:30 de la mañana del lunes a las 3:30 de la mañana del martes para entregar su informe previo también vía electrónica. ¿Sí? O sea, vemos cómo funciona para la autoridad responsable cuando se trata de suspensión, son horas. Si fuera cualquier otra notificación ordinaria, pues días completos. El acuerdo se sube el viernes. Tendría la autoridad lunes y martes para entrar al portal. No entra al portal, el miércoles se le tiene por hecha la notificación, el miércoles le surte efectos y del jueves en adelante le empieza a correr término, por ejemplo, para presentar su informe justificado. ¿Sí? Así es como funcionan las notificaciones para la autoridad. El tema de la excepcionalidad del caso que estábamos comentando tiene que ver con que se trataba no de un cumplimiento de un acuerdo, sino del efecto de la suspensión. ¿A partir de qué momento la autoridad está obligada a dar efectos a la suspensión? Ese sí es, no hay plazos de gracia, es tan luego como la autoridad se entera de que fue otorgada la suspensión, ¿no? Da igual la vía por la que se enteró. Hay ocasiones, a mí me tocó en una ocasión, era un preso, nosotros no nos dedicamos a la materia penal, pero en el amparo auxiliamos en esa ocasión y la suspensión fue notificada al penal por teléfono. O sea, el secretario levantó y en ese momento llamó al penal, era un tema también de salud,
y le notificó al penal, y ya habiendo notificado al penal a la persona encargada del teléfono, que se había otorgado una suspensión con estos efectos y que se le estaba remitiendo, en aquella ocasión no se remitió por vía electrónica, le dijeron, te va a llegar el acuerdo en la mañana, te lo van a llevar, pero se emitió una suspensión con estos efectos, en este momento estás obligado a cumplirla, y en ese momento se cumplió para, en este caso, el reo, lo que no me acuerdo qué acto era, porque la realidad es que ahí nada más auxiliamos en la tramitación de un amparo penal que requería efectos inmediatos de suspensión, ¿no? Entonces, la norma para, y no nos detenemos más, la norma para que surte efectos la suspensión de un acto reclamado, sea de oficio y de plano, sea en incidente de suspensión, acuerdo de suspensión provisional, por supuesto definitiva, ahí ya no, digamos que no aplica tanto, es en el momento en que la autoridad se entera, en ese momento está obligada a cumplir la suspensión. Todo lo demás, prevenciones, requerimientos de información, entrega de informes, ahí sí tiene los plazos ordinarios, que estamos hablando por un lado para que surtan efecto las notificaciones, por otro lado el plazo que el tribunal le dé a la autoridad. ¿Sí? Entonces, eso dicho, así es como le funciona a la autoridad. Ya nos habíamos adelantado. Bueno, lo vamos a ver, pero ya lo hablamos, pero cuando lleguemos al punto 4 donde le surte efectos a la autoridad, pues ya me lo va a saltar porque ya lo comentamos, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan para las partes ciudadanos particulares, quejosos y terceros? No así para los particulares con carácter de autoridad. Ellos están obligados en los términos que hablamos para las autoridades, con la salvedad, esa es la única, con la salvedad de que si los particulares señalados como autoridades no desean ser notificados vía electrónica, entonces ahí sí prevalece su carácter de ciudadano, vamos a llamarlo de este modo, su carácter de ciudadano desde el punto de vista sustantivo, aunque procesalmente se le reconozca el carácter de autoridad responsable o de probable autoridad responsable. Prevalece su derecho sustantivo en calidad de ciudadano particular, y si el particular señalado como responsable no quiere que se le hagan por vía electrónica las notificaciones, entonces deberán hacérsele las personales físicamente como ordinariamente, ¿no? El sistema ordinario. Esa sería una de las excepciones al tema de notificaciones electrónicas para la autoridad. Ahora bien, fracción segunda del artículo 30. Los quejosos o terceros que cuenten con firma electrónica están obligados a ingresar al sistema. Cuando recién nos publicaron esta ley de amparo, 2011, entró en vigor 2012, y leíamos esto, decíamos, caray, están imponiendo una carga desde que uno acredita tener firma electrónica y después se hizo esa lectura concatenada entre esta fracción segunda y la fracción cuarta del artículo 26. O sea, no basta con que un quejoso tenga genéricamente nombre de usuario, contraseña, correo electrónico e incluso firma electrónica. Se requiere expresamente que solicite las notificaciones, porque de lo contrario, este es el débito procesal y la carga que uno asume. Fracción segunda, quejosos o terceros que cuenten con firma electrónica, ahí le haría falta abrir un paréntesis y decir, y que hayan solicitado que se les notifique electrónicamente, se cierra el paréntesis, están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial todos los días, igual que la autoridad, a obtener la constancia a que se refiere la fracción tercera del artículo 31 de esta ley. Entonces, una vez que se ha solicitado notificaciones electrónicas para un expediente, estamos obligados, también lo está la autoridad, a entrar diario a ver si hay o no hay un acuerdo con efectos de notificación personal. El mismo párrafo de la fracción segunda dice, el particular tendrá un plazo máximo de 2 días a partir de que el órgano jurisdiccional hubiera enviado, esto es, hubiera subido al portal la notificación, con excepción de las notificaciones, de nuevo suspensión con C, una disculpa, con excepción de las resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, en el que de nuevo su débito procesal será de generar la notificación, la constancia de notificación, dentro de las 24 horas de que se haya subido el acuerdo, ¿no? En cuyo caso el máximo es de 24 horas. Y la consecuencia de no hacerlo es de no ingresar al sistema en esos plazos, de no generar
esa constancia de notificación, se le tendrá por hecha, por legalmente hecha, la notificación. Hasta ahí no hay mayor problema. Funciona del mismo modo. La gran diferencia entre particulares y autoridades viene aquí, en el momento en que surten efectos. Como ya lo hablamos, ya lo habíamos adelantado, pero aquí está el fundamento, artículo 31, fracción primera. Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas. Fíjense cómo repito que la redacción del legislador no fue particularmente clara, porque podría haber puesto en el artículo 30, las notificaciones por vía electrónica se considerarán legalmente realizadas cuando se sujeten a las siguientes reglas. Y no lo dice, no dice eso de se considerarán legalmente realizadas. Pero así lo tenemos que entender, porque el artículo 31 sí distingue. Las notificaciones, entre paréntesis, las notificaciones legalmente realizadas, surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas. ¿Sí? Entonces, fracción primera, las que corresponden a las autoridades y a los particulares que tengan ese carácter, y también a las autoridades que tengan carácter de terceros interesados, ahí sí se centra en el carácter sustantivo de autoridad, aunque intervenga como parte procesal con otro carácter, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas. Desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas, independientemente de que la autoridad la vea o no la vea, genere o no genere la constancia electrónica, o si se le entregara en sobre cerrado, por ejemplo, que es típico de por parte postal o correo electrónico, independientemente de que abra o no abra el sobre. Las notificaciones, por un lado, se tienen legalmente hechas conforme a unas normas, cuando estamos en la vía electrónica, conforme a las normas del artículo 30, y surten efectos para la autoridad, tan luego como en el momento en que se consideran legalmente hechas. Entonces, en otras palabras, de inmediato. En cambio, artículo 31, para el quejoso y para el tercero, las notificaciones surten efectos, y ojo con esta distinción. Aquí nos pasaron a jorobar a los particulares, o sea, la pausa que hago de tomar café no es baladí, es crear un silencio de expectativa porque necesito que pongan atención, porque perdimos plazos por no poner atención a lo que dice la ley. Entonces, artículo 31, fracción tercera. ¿Cómo surten efectos las notificaciones para los particulares? Artículo 31, fracción tercera. Las realizadas por vía electrónica, por favor resalten en su ley de amparo, acreciéntenlo hasta una fuente número 40, negritas, cursiva, subrayado y cuadrito rojo. Las realizadas por vía electrónica, cuando se genera constancia, es decir, cuando yo entré dentro de ese plazo de 2 días o de 24 horas, según se esté en el ordinario del amparo o en el incidente de suspensión, entré al portal, presioné en notificar, puse mi firma electrónica y generé la constancia, la cual por una parte digitalizará y por otra una impresión, las realizadas vía electrónica surten efectos cuando se genera la constancia. En otras palabras, desde el momento en que ves el acuerdo. ¿Sí? Estamos en el supuesto de la Ley Federal del Trabajo. Se considera que te la entregan electrónicamente y en ese momento te surte efectos la notificación electrónica. Es una gran excepción. En mi opinión es un error, pero no se han dado a la tarea de cambiarlo. No puede interpretarse de otro modo. Hay jurisprudencia que dice es claro el dispositivo. Entonces, desde el momento en que ves la notificación vía electrónica, generas la constancia porque entraste, buscaste tu notificación, en ese momento te surte efectos, no al día siguiente. Por favor, no vayan a equivocarse como lo hicimos nosotros. En cambio, y por eso en la práctica nosotros, aunque la carga procesal es entrar diario a buscar las notificaciones, en la práctica no lo hacemos. Mejor, como seguramente ustedes también lo tienen, tenemos contratados servicios del tipo boletín judicial o búho legal, en los que te presentan los extractos de las listas publicadas electrónicamente, y una vez que sabemos que hubo un acuerdo, entramos al sistema, y si se trata de un acuerdo
de los que se notifica personalmente, esperamos el plazo de 2 días o de 24 horas, salvo que realmente nos surja, pero generalmente no es así, porque en su presentación lo tienen con constancia, fracción tercera, pero sin constancia de notificación electrónica, fracción segunda. Las demás, esto es, las demás notificaciones electrónicas, desde el día siguiente al de la notificación personal, o sea, bajo el sistema tradicional, desde el día siguiente a que recibes tu notificación personal en tu domicilio, o surte efectos desde el día siguiente al de la fijación y publicación de lista. Esto es, si publican en la lista un lunes, la notificación surte efectos el martes, siempre y cuando sea las de la fracción tercera, artículo 26, las que se tienen que publicar por lista. Pero tratándose de usuarios que cuenten con firma electrónica y que obviamente solicitaron notificaciones electrónicas, la notificación por lista, entre paréntesis, de notificaciones personales, surtirá efectos cuando, llegado el término al que se refiere la fracción segunda del artículo 30, esto es, transcurridos 2 días en el ordinario o 24 horas en el incidente de suspensión, no hubieran generado la constancia electrónica que acredite la consulta, ¿sí? Debiendo el actuario asentar la razón correspondiente. Entonces, vámonos al ejemplo práctico y repito, si hay dudas, nos regresamos hasta que quede claro, porque es la forma más, y perdónenme la expresión y que quede grabada, pero es la expresión, es el modo más pendejo de perder un juicio o de perder un derecho. El que se te pase por un día, por no haber entendido el sistema de notificaciones. Entonces, ¿cómo nos surten efectos a los particulares? El juzgado dicta una resolución, un acuerdo, vamos a pensar en una prevención para que, lo que sea, una prevención para la que nos dan 3 días de cumplir, 5 días de cumplir el término genérico en amparo, 5 días. Y publica un lunes el acuerdo con su orden de notificación personal electrónica. La publicación el lunes genera sobre nosotros el débito procesal de entrar el martes o el miércoles a notificarnos. ¿Sí? Y tenemos nosotros como particulares 2 opciones. O accedo martes o miércoles al portal, genero mi constancia de notificación electrónica utilizando mi firma electrónica. Y en el momento en que la genero, ya sea el mismo lunes, porque puede ser que me entere desde el lunes, si es que lo publican temprano, o el martes, o el miércoles, me surtirá efectos en el momento en que la consulté. Esto quiere decir que si la suben el lunes y yo la reviso el lunes, me surte efectos el lunes y mi término empieza a correr a partir del martes, día 1, miércoles, día 2, jueves, día 3, viernes, día 4. Si no la veo el lunes, pero la veo el martes, pues entonces me surte efectos el martes y en lugar de tener 4 días al viernes de ese término, solo me habrán corrido 3. Puedo entrar el miércoles, porque martes y miércoles son los 2 días que tengo de plazo de gracia que prevé la ley. Artículo 31, fracción tercera. Y si entro el miércoles, me surtirá efectos el miércoles y me correrá término jueves y viernes. Habré ganado del lunes al miércoles, habré ganado 2 días. ¿Qué ocurre si no entro al portal? Esto es con constancia. Si no entro al portal, dice la fracción segunda del artículo 31, entonces, transcurrido ese término de 2 días, martes y miércoles, se nos da por el jueves, ¿cierto? Se publica en el portal el lunes. Yo tengo como obligación y débito procesal publicarme martes o miércoles, así creo que se ve mejor. Lunes publica. Tengo que notificar martes o miércoles. Si no lo hago, el jueves se tiene por realizada la notificación y por lo tanto también por surtiendo efectos. Al tercer día, esto es después de los 2 días. O si se tratara de la suspensión, después de las 24 horas sería en el tercer día. Y bajo este sistema, entonces, si yo me esperé, no acudí, no accedí al portal, no generé la constancia y se tiene por notificado y por surtiendo efectos de cuáles términos, comienza a ver el viernes como día 1. Fíjense la gran distinción entre, sí, aprovechar la vía electrónica y explicar los trámites y enterarme antes, pero también el riesgo que podemos llegar a correr. Porque si yo me entero el lunes del mismo acto que me publicaron el lunes, entonces pierdo para efectos de cumplimiento martes, miércoles y jueves. Estoy días debajo, con términos corriendo. Y yo significa cada día estoy viendo en el calendario los días que tengo para resolver y para poder cumplir con la prevención. Entonces, si tengo que mandar, por favor, en un cuidado similar o paralelo, abran micrófonos y implementenlo. Les voy a decir los que nosotros hemos experimentado en carne propia como responsables o por, lamentablemente, el personal nos ve en un momento.
dice la ley que todos los autorizados para oír notificaciones, incluyendo las electrónicas, pueden acceder al portal, pero que basta con que se le notifique a uno, como cualquiera que una vez notificado al primero, pues no se le tiene que notificar a todos los demás autorizados. Basta con que a un autorizado. Bueno, al inicio teníamos, para cumplir con el decreto procesal, o imberbes y poco experimentados nosotros, teníamos una persona, ya fuera el asistente administrativo, un pasante, un abogado encargado de entrar todos los días al portal a revisar todas las notificaciones. Y se notificaba en ese momento de todo, independientemente de que después nos enterara o no nos enterara del contenido de los acuerdos y de lo que se había notificado. Y esos momentos, a partir de momentos, nos empezaban a surtir efectos todas las notificaciones, hasta que empezamos a ver que se perdían términos, ya porque revisó la notificación, no pasó el corte, o porque habiéndolo pasado, el encargado de cumplir prevención había calculado mal los, o porque se había interpretado, que también sucedió, se ha interpretado que era, pues si es a favor del particular y soy yo el que elige el procedimiento electrónico, pues se tendría que tener como surtiendo efectos independientemente de cuando yo me notifique, pues en el efecto de la fracción segunda, o sea, al tercer día últimamente. Si yo me entero vía electrónica, dentro de esos 2 días, ¿por qué no surtir efectos en el mismo tercer día? Como también ocurre, por ejemplo, con las notificaciones publicadas por lista. Aquí voy a hacer otra distinción, porque fíjense cómo vía electrónica y a los particulares ya tenemos 3 modos o 4 modos en que nos enteramos del acto y nos surten efectos las notificaciones. Notificaciones personales. Del día que nos las realizan, surten efectos al día siguiente y corren términos al día siguiente. Es decir, día 0 me notifican, día efectos, día 2 corren términos. Pero si estamos ante una notificación por lista, la lista se publica en el día 0, un lunes, se considera conocido el acto martes y se considera que surte efectos al día siguiente, el miércoles, y corre términos el jueves. O sea, es un día más que las personales ordinarias. Si estamos ante la tramitación electrónica, entonces depende. Si genero la constancia en el momento en que la genero, y puede ser en el día 0, en el día 1, en el día 2. Y si no genero la constancia, entonces conozco el acto, esto sale 3 y me corre el término del día 4. Entonces, los particulares que estamos tramitando amparo vía electrónica nos corren términos dependiendo, por un lado, de la naturaleza de la notificación, por otro lado, de la forma de conocimiento del acto, o últimamente, por no hacer absolutamente nada y publicarse electrónicamente. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Si ya hasta aquí nos quedamos y solo aquí entendieran, estaría extraordinario, obviamente no, y hay que seguir avanzando. Pero este es el meollo del asunto de las notificaciones vía electrónica en la ley de amparo. Ahora bien, como vamos a ver más adelante, licenciado. Entonces, la recomendación con el fin de que el quejoso tenga un camino mayor para cumplir los requerimientos o procedimientos del juzgado es en el sentido de no estar abriendo el portal constantemente, porque eso generaría la constancia de notificación y nos pide efectos inmediatamente, es decir, al día siguiente. Y por el término Exacto, porque para mí una cosa me conoce y otra es el momento de su efecto. Y obviamente, por orden, estamos en un interior y lo vamos a repetir de nuevo y usted me ayuda a que se entienda, por favor, que sí. Artículo 30, sí. Nada más para redondear, mi pregunta es, entonces, desde un punto de vista práctico, lo que hay que hacer es que las listas electrónicas, no a través de portal, sino que se publican en las listas generales que no tienen mayor trascendencia a través de portal normal. Así es. De que publica, es correcto. Y si se defende algún extracto del requerimiento del recibimiento, esperar a sus efectos, consideramos generar constancia. En la práctica, eso es lo que nosotros hacemos. Si el proceso de este resumen, pero que tiene acuerdo completo en el sistema, más mitilados, el que los nosotros hacen el chamba, ¿no? De todas. Porque lo malo de notificaciones personales es que generalmente uno quiere leerlas completas para cumplir con texto. Entonces, lo que ustedes dicen es lo que en la práctica hacemos en el Estado siempre que lo permite el sistema. Cuando hay una notificación personal, requerimiento de una prevención de cualquier tipo, nos vamos por la lista de acuerdos pública, que se puede consultar en el portal del CISE, y con eso y conocemos lo que se tiene que hacer y preparamos la prevención. ¿Cuándo no se puede hacer eso? Pues cuando el resumen no es completo, cuando el extracto no es completo y formalmente tenemos que ver el acuerdo para estar ciertos de que estamos cumpliendo con todos los requerimientos que cualquier coauto haya ordenado. En ese caso sí es forzoso, ya sea o generar la constancia de notificación o esperar al tercer día, que es en el que se desbloquea en automático el acuerdo. No lo hemos visto en la práctica, eso es parte de la sesión última, pero en la práctica, en el total, lo que sucede es lo siguiente. Los acuerdos que requieren notificación personal no están accesibles para descarga en el apartado de descarga de los acuerdos, valga la redundancia, o de los documentos del expediente electrónico. Aparecen bloqueados y dice pendiente de notificarse. Tiene un botón al lado que dice, ¿te quieres notificar? Sí. Le presionas y entonces te envía a la parte del portal donde se realizaría la notificación electrónica. Entonces, cuando podemos guiarnos por la lista de acuerdos publicada al público en general, entonces por ahí nos guiamos y eso nos ayuda a ganar hasta 3 días. Cuando no se puede, pues hay que ver el acuerdo y ya está. Y repito, la desventaja es esa. Al tratarse de un acuerdo de notificación personal, bajo la vía ordinaria, vamos a esperarnos a que llegue el actuario y a que nos deje el citatorio o a que nos entregue el acuerdo en el momento que nos lo entregue. Y en cambio, en el amparo electrónico, accedamos o no accedamos, el tercer día se considera realizar la notificación, surtida a efectos ese día y comienza a correr a partir del día siguiente. Así tal cual como nada más que si el extracto del CISE no nos da todo el contexto del acuerdo, entonces, por lo menos tenemos una fecha de arranque para ver esos 3 días para cuando surte efectos abrimos el sistema. Tal cual. Y no quiero que confundamos nada más una cosa, de pronto le puedo tener miedo al sistema. Como ustedes ya lo están conociendo y yo ya lo conocemos, ustedes, yo ya lo estamos conociendo, lo conocemos, no es el acceso al sistema con el nombre de usuario y contraseña el que genera las constancias, ¿de acuerdo? La constancia de notificación se genera para cada expediente y no se genera ni por equivocación ni sin enterarnos. Hay que expresamente solicitar la constancia y firmarla electrónicamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hacemos uso del portal diariamente, podemos presentar de los no bloqueados, etcétera, etcétera, y eso no va a generar las constancias de notificación. La constancia de notificación se genera de forma expresa y expedita porque nosotros lo solicitamos, se generan por error. En ese sentido, no le tengamos miedo a acceder al portal para no notificar. ¿Sí? Hasta ahí con que tengamos eso. Y para los que no se entienden, la licenciada Efraín y a mí, del por qué alguien quería ampliar su término para constar una prevención, es que a veces la chamba no lo permite.
A veces uno es la verdad, o el que tendría que responder a la revisión está falacio. 1 o 2 días son la diferencia entre acostarse a las 5 de la mañana o poder perfectamente levantarse a una hora decente y contestar el acuerdo y presentarlo en el último día del término, etc. Entonces, en ese sentido, el enterarnos antes que hay una prevención de cumplimiento limitado, una prevención de término fatal, y poder calendarizarla, a veces un día, pero máximo son la diferencia entre poder hacerlo con calma, pudiendo prever errores que causa la inmediatez o la agilidad o la premura, etcétera, etcétera. O sea, a veces sí, porque me ha tocado, oye, pero ¿por qué no querrías notificarte? Sobre todo si se supone que no paga. Entonces, pues, Y recabar información. exactamente. Es que a veces hay prevenciones en los que, si fueran en sistema nacional, si vamos a presentar, por ejemplo, presenté la demanda impresa y me previenen por copias, aunque lo hagan de forma electrónica, pero será copias, o sea, pero hay prevenciones abogados que nos ha tocado y se prefieren defender materia fiscal, materia administrativa, hay 10, 15, 20 puntos que cumplimos de los humanos. Entonces, va por ahí, y por eso jugamos con el calendario. Gracias, licenciado. ¿Algo más que quiera aportar? Muchas gracias, Antonio. Entonces, híjole, ya llegamos al punto, pero bueno, siempre, bien, no hay problema. Si es necesario, ir prestando, pero luego, vamos a tomar notificaciones electrónicas, las siguientes, completamente cómo están reguladas en el acuerdo 220, y como en particular para los disposiciones federales y de la acuerdo 2020, específicamente, porque es importante que más de de particular de paz. Entonces, si va necesario, el legal del electrónico también lo recorremos. Ya sea que ajustemos la misma o ponemos la última sección de acuerdo. Vamos a entrar en todo conforme entender lo que tenemos distinto orden. Bueno, si no hay hasta aquí otra pregunta, aportación que quieran hacer, hay aquí una, perdón, licenciado Alberto. ¿Podríamos limitar en la autorización del amparo a las personas autorizadas para efecto de que no se les autorice electrónicamente para oír y recibir notificaciones? Solamente pueden hacerlo físicamente, licenciado. No, la ley no prevé esa distinción. Idealmente, vamos a ver, idealmente podríamos solicitarlo. Oye, a estos después notificar físicamente, a estos no. Pero muy probablemente el acuerdo negar, no al lugar. Porque cualquier autorizado para oír notificaciones, en automático tiene la autorización para recibirlas por cualquier vía. Acá más bien la limitación para evitar errores tiene que ser en nuestros despachos. Si queremos que alguien no se notifique electrónicamente, pues digámoslo expresamente. Por contrario, explicar el sistema de notificaciones y primero revisar las listas antes de entrar a obtener la constancia de notificación. ¿Cómo está la situación? Licenciado, eso sí lo licenciada Janet, eso tendríamos que dejar para la siguiente sesión, porque no tengo ninguna notificación personal pendiente en este momento. Me voy a dar a la tarea de generar una artificial para la siguiente sesión, ya sea el lunes o miércoles, dependiendo de los tiempos del tribunal. Y por supuesto que sí, vamos a ver el proceso práctico. De lo contrario, y si no podemos generar una real, parte de la presentación que van a tener es las capturas de cómo se notifica personalmente y lo van a poder ver. ¿Sí? Así lo manejamos. Bien, pues les agradezco mucho, como siempre. Permítanme un segundo.